Dios les bendiga a todos en esta tarde. Bendecimos al Señor por todo lo que el Señor nos ha dado en estos tiempos. Le damos gracias a Dios. Ah, Como dice la Biblia, enriqueciendo a muchos. Y queremos que el Señor sea el que se mueva en nuestras vidas. Hoy voy a hablar sobre un tema que es muy importante. Creo yo que es muy importante hablar sobre esto. Ah, por la simple razón de que am, el cristianismo está cayendo en, o está cayendo en muchas enseñanzas de error. Mm, en lo hecho por muchos años, algunas enseñanzas que se enseñan hoy en día en el cristianismo es las enseñanzas del futurismo. Y les voy a enseñar por qué se autodominan las enseñanzas del futurismo. La enseñanza del futurismo es una enseñanza que enseñan que la tribulación y que la tribulación va a ser después de que la iglesia sea levantada, sea raptada y sea llevada al cielo, y de ahí comienza la tribulación. Y es una enseñanza de- del futurismo. Y la realidad no es esa. La realidad es que no puede suceder eso. El apóstol Pablo claramente nos dijo, ¿no? Que eh, como dice en Timoteo, 1 Timoteo 4:1, dice que, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y entre de esas enseñanzas caí la lamentada enseñanza del futurismo. ¿Y cuál es esa enseñanza? Esa enseñanza enseña que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Y eso es lo más absurdo en creer. Porque el mismo Señor dijo en Mateo 24, verso 7, dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Aún en Lucas, el Señor mencionó en Lucas, donde dice, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. No, perdón, verso 9. 24, Mateo 24:9. Y entonces se entregarán a tribulación. Y entonces os entregarán. ¿A quién le está diciendo? A uno. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes o naciones, de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice que os entregarán a tribulaciones. No dice que eso va a pasar después de que... Es la enseñanza más torcida que hay, que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Eso es lo más absurdo que se ha enseñado entre medio del cristianismo. Y entre ese cristianismo uh, es la enseñanza que se le llama la enseñanza del futurismo. Que en un futuro, cuando la iglesia va a ser levantada en un rapto misterioso, que ese rapto que el Señor va a sacar a su iglesia a escondidas, ese es el mentado rapto misterioso, perdón. Y que en ese rapto el Señor se va a llevar a la iglesia a escondidas y va a ser, y luego hay cantos que cantan de la tribulación. No sé si usted llegó allí a un cantante cristiano llamado Marino, que cantaba de la gran tribulación. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente
está alarmada. Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Dice, es que Cristo vino, y su iglesia se llevó. Y le dice, no hay remedio, no hay salida. Es la gran tribulación, que de momento que la iglesia se ha levantado, entonces comienza la gran tribulación. Y en esas enseñanzas del mentado futurismo está que se va a levantar la persecución, y entonces aquellos que no reciban la marca de la bestia y adoren a la bestia, el gran dragón, van a morir. Yo lo enseñé por muchos años, hermanos. Yo sé lo que estoy hablando. Por eso, como el dicho mexicano, es, si te digo que la burra es parda es porque los pelos tengo. Y si te digo que así es porque yo así lo enseñé por muchos años. Lo enseñé por muchos años. Y eso es una enseñanza errónea. Y que va a comenzar. Entonces, voy a tratar sobre más adelante de las enseñanzas que se enseña en la enseñanza de la gente que cree en el futurismo. Hay muchas enseñanzas que dicen, no, pues usted es pre-tribulación, usted es media tribulación, otros están post-tribulación o después de la tribulación, y muchas cosas. No, el mismo Señor dijo inmediatamente, el mismo Señor dijo en Mateo 24, e inmediatamente después de la tribulación, el Señor mandará a sus ángeles a los cuatro confines de la tierra y levantará a sus elegidos. No dice antes, dice después de la gran tribulación. Por eso, y por eso, en esos instantes, eh, eh, yo cuando comencé a enseñar estas cosas, noté que me eché enemigo a muchos. Me eché a enemigos a muchos. Pero pues el Señor me dijo que Él no vino a poner, si Él no vino a traer paz, sino Él vino a traer división. ¿Por qué? Porque los verdaderos cristianos van a escuchar la voz del Señor. Y entonces los que andan mal, enseñando cosas erróneas, enseñan que están creyendo que están haciendo bien, y luego, como dice en Juan, me parece que es 14. En Juan 14, cuando dice que cuando dice que muchos os echarán y piensan que Dios le han hecho gran servicio. Me parece que es Juan 16, me parece. San Juan 16, no dije 14, ¿verdad? Dije 14, pero no, es Juan 16, 1. Y estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y entonces, eso es lo que le estoy diciendo. Y él dice que nos expulsarán. Y es lo que me pasó a mí. Porque empecé a enseñar esas enseñanzas, que la tribulación era, que la enseñanza que la iglesia iba a ser levantada antes de la tribulación, era algo erróneo. Y entonces sí, no les gustó. A mi pastor no le gustó. Y me dijo, de aquí en adelante ya no es ministro. Un muchacho de 27 años era yo, cuando Dios me empezaba a revelar esas cosas. Que yo le dije a mi padre, yo me voy para otro lugar y voy a comenzar y hablar lo que la Biblia
os enseña. Mi papá me siguió. Pero, ¿qué dice? Que os aún matarán. Y dicen que a Dios se están rindiendo voto. Y dice que os expulsarán de las sinagogas o los templos. Os expulsarán de las sinagogas. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y muchas de las veces, hermano, muchas de las veces la muerte que muchos causan no es una muerte física, es una muerte espiritual. Los matan espiritualmente. Y eso es lo que el sistema del hombre hace. Cuando el sistema del hombre dentro de la iglesia, cuando la persona cuando el hombre de Dios, que es verdadero, el hombre de Dios no alcanza, no cabe ya en el sistema del hombre, el mismo Señor se está manifestando en él, que el mismo sistema lo bota, lo vomita, lo saca. Uno de los dos te dice, el mismo sistema del hombre te bota para afuera porque no puede alcanzar y entender eso, y entonces te bota, te saca para afuera. O una de las dos, te sujetas a ellos o te sales. Y eso es lo que pasó conmigo. Es que yo dentro del sistema del hombre ya no podía coexistir con ellos. Y entonces una de las dos, me quería el hombre sujetar a él, o el mismo Señor, por causa de la palabra que tenía, me sacó o me botó. O el mismo sistema me botó para afuera. Y es lo que pasó. Las dos cosas pasaron, que el mismo Señor me empezaba a usar, y entonces el mismo Señor me sacó, y también el sistema me sacó, me botó. ¿Por qué? Porque no caían dentro de esas enseñanzas que ellos enseñan, de que no alcanzaba yo allí. Y yo iba a tener un blanco siempre en mi vida. De que una de las dos me iban a matar, estrangular espiritualmente, y matar, o que yo salirme. Y eso es lo que pasó. Ahora, en esa enseñanza del futurismo hay muchas enseñanzas. Y agarran muchas enseñanzas, el cual dice el apóstol Pedro, hablándole a los hermanos hablándole a los hermanos el apóstol Pedro les habla y les dice, perdón, un segundo. Les dice a los hermanos que muchos torcerán las escrituras del mismo apóstol Pablo, y entre ellas está esa, de que la tribulación, y usan esta escritura que dicen que Dios no nos llamó para ira, sino para salud, y ellos confunden la tribulación, que es la ira de Dios. No, eso no es la ira de Dios. La tribulación es la ira del diablo sobre los hijos de Dios. Apocalipsis 12:12 dice, ay de los moradores de la tierra. Fíjese bien lo que dice. La tribulación es la ira del diablo sobre el mundo. Mire, para que más bien me entienda. Por lo cual alegrados, oh cielos, cielos y tierra, y en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, ¿qué es la tribulación? La tribulación es la ira del diablo sobre el mundo. Y entre ese mundo estamos nosotros los hijos de Dios en la ira,
que está en la ira del diablo, que es la tribulación. Ahora, confunden la ira o la tribulación con la ira de Dios. No, la ira de Dios no es esa. La ira de Dios va a ser cuando Él venga a levantar a su iglesia y a sacarla, pero no lo va a sacar a escondidas, porque dice la Biblia que todo ojo le va a ver. Es lo más absurdo. ¿Cómo va a venir? Y usted vea lo que la palabra rapto dice. La palabra raptar quiere decir robar. Oiga, ¿qué es lo más absurdo, hermanos? La palabra rapto significa robo. ¿Usted cree que el Señor se va a robar algo que es de Él? Es como, es como si yo me subo a mi camioneta, que ahorita la está usando mi hermano, que ahorita estamos en un proceso de que él la quiere tener, pero ahorita todavía es mía. Si yo voy a mi camioneta y agarro las llaves y la prendo y la prendo y me la llevo, no me la estoy robando. Ni él puede llamar a la policía y decirle, se robó mi camioneta. Porque en primer lugar es todavía mi camioneta. Entonces no me la puedo robar yo. Es mía, es mía, es propiedad mía. Y yo me la puedo llevar cuando se me regale la gana. Pero ya cuando hagamos el proceso de la venta y él la compre, entonces ya es legítimamente de él. Ahora, si yo me la llevo sin pedirla prestada, si yo me la llevo sin pedirla prestada, ¿qué estoy haciendo? Estoy robando. Porque ya no es mía. Y la iglesia es igualmente. La iglesia no se puede robar. El Señor no se puede robar algo que es de Él. Y eso es lo que significa rapto. Llevarse o robarse algo que no son de Él. Y el Señor no va a robarse algo que es de Él. Es de Él. Pero muchas de las veces muchos predicadores por eso dijo el apóstol Pablo, claramente, en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Esta enseñanza del futurismo no es nada nuevo. Esto tiene ya su curso ya arriba de 200 años. La enseñanza la enseñanza del futurismo y todo eso en la Iglesia Apostólica de México comenzó en los 40. La enseñanza de la tribulación y todo eso en los hermanos del nombre americanos ya tiene arriba de 60 años. Ellos fueron los que se las enseñaron a los hermanos latinos. Y de ahí se fueron a otros y hasta y a Asia y a otros lugares. Pero comenzó en el continente europeo. Como cuando se levantó aquella niña de 16 años profetizando que dijo, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Y el pastor no estando despierto espiritualmente, aceptó eso como una revelación de Dios y empezó a enseñar que la iglesia no iba a pasar por la tribulación. El jesuita Francisco Rivera, un jesuita católico, él fue el que empezó a inventar la enseñanza futurística del futurismo, que después de las 69 semanas el Señor iba a parar y entonces iba a haber el tiempo de gracia y en ese tiempo de gracia iba a pasar la iglesia y después de que la iglesia fuera levantada, entonces a la semana 70 después de que la iglesia es levantada, la semana 70 comienza. Y eso es lo más absurdo. Y que esas semanas son un año por día, que vienen siendo los 7 últimos días de la semana, que vienen los 7 años de tribulación, supuestamente.
Y yo esa enseñanza la enseñé. Por eso se los estoy diciendo. Cómo yo la enseñé por mucho tiempo. En esta enseñanza del futurismo, cae que lo que dice, entre muchos escalabones que forman la cadena de interpretaciones torcidas y teorías futuristas, está hoy popular la enseñanza de que la Iglesia está llamada por el Señor para no sufrir. El futurismo enseña que la gran tribulación empieza después de que se fuera afectado el rapto misterioso, que esa tribulación se reduce solamente a 7 años de la semana también inventada del fin del tiempo. Eso es lo que le estoy diciendo, que se efecta un día, según ellos, y según como yo enseñé, un año por día, que es la última semana, que según. Y se afecta y que cuando se va a la iglesia comienza la 70 semana y cada día es un año por día, como yo lo enseñé, como yo lo hablé por muchos años. Pero cuando el Señor me dio la revelación de eso, ya no podía enseñarlo. ¿Por qué? Porque no concordaba. ¿Cómo va a parar? En el tiempo de Dios, el tiempo de Dios no para. Las semanas de la crucifixión del Señor, el Señor fue crucificado y ahí viene. El Señor comenzó su ministerio comenzó su ministerio y fue bautizado por Juan exactamente al principio de la centésima semana, en la semana 70, que después de los tres años y medio de su ministerio, que vienen siendo 3 días de la mitad de la semana, el Señor es quitado o crucificado. Entonces lo que queda de la semana son 3 días de esas semanas. Pero la semana no para, sigue corriendo su curso. El futurismo enseña que la gran tribulación empieza después de que se hubiera afectado el rapto misterioso, que esa tribulación se reduce solamente a 7 años de la semana inventada también del tiempo de fin. En cualquier opera inclusive el carisma anticristo del futurismo. Y de allí supuestamente de la semana comienza que viene el anticristo, que viene la bestia y con su marca, y el que no recibe esa marca no podrá comprar ni vender, y que si no la tienen en la frente y en la mano derecha no podrán comprar ni vender y se van a morir de hambre. Así enseñan. Raya hasta lo absurdo. Y de ahí vienen después vienen la tribulación y todo eso y el anticristo, y que dicen que el anticristo va a hacer pacto con los judíos y que van a edificar el templo, y en ese templo se va a sentar el anticristo haciéndose pasar por Dios. Algo que los mismos judíos, ellos no se van a dejar mangonear por ninguno que venga diciendo que yo soy el Cristo. Se han levantado varios diciendo yo soy el Cristo. Mueren, resucitaron, no, todavía están muertos. Ahí salió un salvadoreño que decía que él era el anticristo y tenía una iglesia, y se tatuó aquí en la mano, aquí en el brazo se tatuó el 666. El 666 no es un tatuaje de tinta indeleble o el rayo láser. Y ahora hasta algunos están saliendo que la vacuna para el coronavirus es la marca del anticristo. Qué tarugos, qué tontos.
Y ahora están muchos cristianos no queriendo vacunarse porque según es que ya está la marca del anticristo ahí. No, pues quiere decir que yo ya me la puse, y eso ya me vacunaron. Pero es lo más absurdo, hermanos. Y entre ellos se están enseñando y muchos cristianos allí desviados, como diciendo nosotros los mexicanos, como bobos, ahí con la bocota abierta. Ah, sí, es el anticristo. El anticristo no es un personaje que va a venir, es un personaje que ya está y es el mismo diablo. Porque anti quiere decir contra. ¿Y cómo va a estar contra? Contra Cristo. Y contra Cristo es contra su iglesia. Porque el anticristo no está batallando con el Señor Jesucristo, está batallando con la iglesia de Cristo. ¿Cómo cuando se vaya? Entonces va a venir el anticristo. Entonces no va a tener con quién combatir. Porque es anti, es combatir contra Cristo. Anti Cristo. Entonces, ¿cómo el anticristo va a venir y no va a tener nada que combatir? No, ahorita está el anticristo, que es el mismo diablo que está combatiendo con la iglesia de Cristo. Por eso se le llama anticristo. Por eso el Señor gritó con grandes, como le dijo a Isaías, grita a cuello. Y dile a mi pueblo sus rebeliones. O su pecado. Grítales que ese es un pecado grande. Creyendo enseñanzas de demonios. No le está diciendo que grite a cuello a los que están afuera. No, que grita a cuello a aquellos que están dentro. Dice Isaías, parece que es 58. Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El gritar a cuello no es gritarle al pecador que está allá. Sí, claro, debemos ir a buscarlo y traerlo al redil. Pero aquí no está diciendo que le grite a cuello al pecador. No, le está diciendo al cristianismo que está viviendo en el pecado del engaño, del error. Cayendo en unas enseñanzas de demonios. Y por eso el Señor le dijo a Isaías que hiciera eso, que clama a voz de cuello, que le grites hasta lo que es, y dile su pecado. ¿Por qué? Porque apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y en esa se llega. Se deducen al tanto de que la lógica es desviada, que la iglesia no va a sufrir ninguna clase de tribulación. Eso según enseñan. Arreglando que el Señor nunca permitirá que su novia sufra. O sí, vaya ya al África. Cómo traen a nuestros hermanos a patadas y a muchos se los queman. Y la iglesia no va a pasar en tribulación. Sí, pero aquí es que aquí en el continente americano, pues la iglesia está adormecida con tanta enseñanza taruga, tanta enseñanza tonta, que los están adormecidos. Que están adormecidos, que nomás están siguiendo al hombre. Y ya me cansé de decir que, porque hay muchos que andan todavía allí. Esta conclusión está basada en el mismo razonamiento que usó Roma para inventar el purgatorio, llevando a muchos cristianos a desconocer y aún negar que el Señor al que ama castiga.
Entonces la tribulación no es la ira de Dios sobre el mundo. Sí están cayendo las plagas que el Señor está trayendo sobre el mundo, pero toda esa violencia y toda esa violencia que está pasando en el mundo es la ira del diablo que está cayendo sobre el mundo y también sobre los hijos de Dios y es la ira del diablo. No es la ira de Dios. La ira de Dios va a ser cuando Él venga. Y como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, el cual dice dará 1 Timoteo 5. Perdón, no Timoteo, no, perdón. Tesalonicenses. ¿Sí? Déjeme. Porque Dios no nos llamó para ira, sino para obtener misericordia. Dice 1 Tesalonicenses 5:9. Sí, correcto. Porque Dios no nos llamó, es la ira de Dios. Dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la ira y esa es la ira de Dios que viene siendo el cual dice traerá su juicio a los que no obedecieron al Evangelio. Sí, ya sé. Según Timoteo 1:8, el cual con llama de fuego para dar retribulación a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de los cuales sufrirán la pena, de cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en el día para ser glorificado en sus santos. ¿Para venir qué? Ser glorificados en sus santos. Entonces, cuando el Señor venga, no es para traernos ira, sino para darse su gloria en sus santos. Pero esa es la ira de Dios, los cuales que dice que, verso 8, que llama de fuego para dar retribulación a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de la eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Y sed admirado de todos que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad que ahora de fe con su poder. Y que en el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, y que la gracia del Señor, que la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces la ira de Dios no va a ser para los hijos, claro que no. Va a ser para aquellos que no obedecieron a Dios ni hicieron caso al Evangelio. Esa es la ira de Dios. Y esa la tuercen y dicen que esa es la tribulación. No, esa no es la tribulación. Ya les dije que la tribulación es la ira del diablo sobre aquellos, sobre todo el mundo entero, porque sabe que le queda un corto de tiempo. Y entre muchas enseñanzas del futurismo que enseña está la tribulación, está que viene el anticristo, que viene la marca de la bestia, y luego que, en fin,
y que van a venir los dos testigos hablándole al mundo que no aceptaron al Señor, hablándoles que no aceptaron al Señor, y el que muriere va a ser salvo. Y que esos dos testigos son dos personajes que se mencionan. Muchos dicen que es Enoc y otros dicen que es Elías. Otros dicen que es Moisés y otros no. Y si usted se fija bien y usted se fija bien cuando aparece en el capítulo 17 cuando aparece el capítulo 17 del libro de Mateo, se habla del que cuando apareció en el gran monte de la transfiguración, salieron esos dos personajes que viene siendo Moisés y Elías. Y que esos son los personajes, según ellos, que esos van a ser los que van a venir a la tribulación. No, hermanos, ni tampoco es eso. Y más adelante les voy a enseñar quién son esos dos testigos. Pero y aquí en paréntesis voy a decir en paréntesis les voy a decir quién son. Nomás en paréntesis, pero hay mucho más aquí que hablar. Aquí les va. Entonces, en el capítulo 17 de Mateo y en el otro evangelio también se menciona de esos dos personajes que aparecieron en el monte de transfiguración. Uno que era Moisés y otro era Elías. Moisés, que viene siendo el simbolismo de la ley del Antiguo Testamento o del pueblo judío. Y Elías viene representando la iglesia que nació en el día de Pentecostés con fuego. Por eso Elías se le llama el profeta de fuego. ¿Por qué? Porque él hizo que el Señor lloviera fuego para quemar el holocausto contra los profetas de Baal. Entonces viene siendo simbólico, sinónimo a la iglesia. Entonces Moisés representa al pueblo judío y entonces por eso aparece Moisés en el monte de la transfiguración, que se viene siendo cuando se une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Cuando se unen los dos. Por eso ¿se acuerda cuando van aquella mujer, la israelita y la moabita? ¿Quién son? Ese ya el Señor ya estaba dando que esos dos pueblos iban a caminar juntos. Y ahí va la madre, viene siendo Israel, y la moabita, que se le llama la iglesia, que se llama la hija, es la iglesia. Pero ya el Señor nos estaba dando quién iban a ser esos dos personajes que iban a caminar sobre la tierra. Los dos candelabros, los dos rebaños, los dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo que se enojó porque el padre recibió el menor. Pues Israel se enojó porque el Señor aceptó a los gentiles. Y se enojó y dijo, ¿cómo? Que este siendo tu hijo se va y se acuesta con prostitutas. Las prostitutas vienen siendo las falsas religiones y las enseñanzas de demonios. Que en su tiempo nosotros estábamos ahí dormidos, acostados en esa región, fornicando. Por eso dice en Apocalipsis que ni los fornicarios entrarán en el reino de Dios. ¿De qué está hablando? ¿De los que se acuestan en la cama con una mujer? ¿Están adulterando y fornicando? No, fornicación espiritual, fornicación de torciendo la palabra del Señor. Regresando otra vez a los dos testigos. Y que esos van a andar atestiguando de que Dios y que todo iban a andar allí
desafiando al anticristo y el anticristo los va a matar y sí los va a matar, pero no los va a matar, no son hombres personajes, no son personajes que vienen solos y que se van a aparecer allí haciendo milagros, no, está hablando de los dos pueblos, Israel y la iglesia. Y tuerce las escrituras, igualmente con los 144,000, que también esos van a ir a salir por todo el mundo, los 144,000, para evangelizar. Todo eso lo enseñé, hermanos. Todo eso lo hablé yo. Todo eso lo describí y lo hablé y lo enseñé por muchos años. Otra escritura que voy a usar o que voy a dar en referencia, que los enseñadores del futurismo enseñan, que es cuando dice que el Señor levanta su iglesia. Y según dicen que ahí es cuando la saca. Que supuestamente la saca. Y como yo le digo, yo la enseñé. Capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Y después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como trompeta hablando conmigo y me dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y aquí es donde le dice que el Señor le está diciendo a la iglesia, sube acá. Y entonces la iglesia se sale y de ahí, de ese verso en adelante, comienza la tribulación. Y todo lo que está en el capítulo 4, de verso 2 en adelante, es la tribulación. Y todo lo que acontece después de ello. Según. Pero nunca se ponen a ver que los santos se mencionan. Se mencionan. Después del verso 2 en adelante. Se mencionan en el capítulo 6, cuando se abren los sellos. Se mencionan en el capítulo 7, cuando son los 144,000 que son sellados con la marca de Dios en su frente. Y dice, ¿quién son ellos? Verso 7, verso 9 en adelante, cuando son contados después. Y después miré, Apocalipsis, capítulo 7, verso 9. Y después de esto miré, y aquí una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribus y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y a los ángeles que estaban delante alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza sea de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y luego Juan se quedó mirando y luego le pregunta sobre esos de todas las multitudes que según fueron, y lo que le pregunta en el versículo 13. Y entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan le dice, fíjese, al que se le dijo sube acá, no, al que se le sube acá en el capítulo 4, verso 1, se le dijo, Juan, mira, yo te mostraré las cosas que sucederán después. No está diciendo a la iglesia que suba acá, pero la tuercen, como dijo el apóstol Pedro, cuando le dice, y algunas sabiduría de escrituras, el cuales los adictos tuercen para su propia perdición. Ahí les va. Verso 14. Y le dijo, y yo le dije, Juan fue el que contestó, dice bien. Y entonces
yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él le dijo, estos son los que han salido de gran tribulación, ahí está la palabra, y han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Y quién son los que son lavados y hemos emblanquecido nuestras ropas con la sangre del Cordero? Pues nosotros y todo el resto de los hermanos que se han lavado con sus ropas con la sangre del Cordero y que han lavado sus pecados con la sangre del Cordero. ¿Quién son? Pues esos los que han salido de grandes tribulaciones. Por tanto está delante del trono de Dios que le sirven de día y de noche y en su templo. Y el que está sentado sobre sus tronos tenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor de alguno. Y el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua agua de vida, y Dios enjaguará toda lágrima de sus ojos de ellos. Y si voy a mencionar que el pueblo santo o el pueblo de los elegidos sigue siendo mencionado en todo el libro de Apocalipsis, cuando habla de la mujer vestida de cerdo, que viene siendo Israel en el tiempo del holocausto. Y ya cuando no pudo dragón contra el pueblo del Señor, dice que hizo. Lea el último verso del capítulo 12 de Apocalipsis, y dice que ya cuando no pudo, dice que hizo guerra con la simiente de ella. ¿De cuál? De la mujer. ¿Y cuál simiente es ella? Nosotros los cristianos. Nosotros somos simientes de Israel. Bueno, dice que cuando no pudo, hizo guerra con la simiente de ella, dice, de los cuales guardan el testimonio de Jesucristo. ¿Y quién son los que guardan el testimonio de Jesucristo? Nosotros. Y el libro de Apocalipsis, los santos o la iglesia se mencionan todavía. Entonces, de que ese sube acá no se le estaba diciendo a la iglesia, y que ahí iba a comenzar, y que ahí se va en ese rato misterioso, y que la iglesia va a estar allá 7 años en las bodas del Cordero. Ahí no salió, ahí cada rato sale en Facebook, sale una mesota grandota y está adornada con platos para las bodas del Cordero. Ya están todos en un banquete espiritual allá por 7 años, mientras que el mundo acá se está torciendo y todo eso. Ve hasta dónde se raya eso a lo absurdo. Como que Dios va a poner una mesota grandota y luego dice, prepárate porque la mesa está servida. Y está grandota aquella mesa, con platos y utensilios y todo, y que los ángeles van a comenzar a servir. Y que la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, es una ciudad y sus calles son calles de oro. No, la ciudad celestial es la iglesia. Pero le digo, mentes torcidas, que por eso vuelvo a enseñar, a hablarles y decirles que son doctrinas de demonios. Y ahí andan que van a ir allá y que yo ya tengo una mansión. Y yo hace meses les enseñé lo que significa. Voy pues a preparar lugar. Fíjese, en la casa de mi padre muchas mansiones. Y si no fuese así, no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Pero las cosas que ya esas mansiones ya están preparadas. Y esas mansiones no son unos edificios donde usted está metiéndose allí. Y dijo un hermano,
Dijo un hermano, bueno, pues, como decimos nosotros los mexicanos, en buena onda. Dijo un hermano, pues yo nomás quiero que si el Señor me deja ser el barrendero de la ciudad de Jerusalén, la ciudad celestial. Y sé hasta dónde ha llegado. No, las mansiones es nuestro cuerpo espiritual donde vamos a vivir eternamente. Por eso luchamos. Por eso el diablo luchamos contra nuestras flaquezas de la carne. Nuestros deseos de la carne. Nuestros deseos de los ojos, del oído, de la boca. Si no cree, híjole. Y batallamos. Y es normal que batallemos. Porque en algo el diablo sabe que nos quiere derrumbar a muchos. Y tenemos que nosotros tenemos que empezar a entender que todas esas cosas no son así. Por cual yo les hago saber y les estoy diciendo, para que no anden cayendo en esa enseñanza del tal mentado futurismo. La mujer vestida de sol no es la Virgen María ni el Señor Jesucristo, porque eso fue profetizado muchos años después. La mujer vestida de sol y la corona que estaba y la corona la vestimenta pues se viene siendo el vestido del sueño de José y la corona con 2 estrellas pues viene siendo el remanente judío. Y el sol, todo eso no es que va con que ya acontecieron todas esas cosas. Y cuando ya no puede el enemigo hacer guerra con ella, entonces se pone a pelear con los que guardan el testimonio del Señor, de la simiente de ella. Porque toda la Biblia es libro de ellos, libro de esa mujer que viene siendo la raza judía. Dios en su totalidad no la dio a nosotros. No quiero que por favor y vean conforme a la luz de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que seguir hablando de lo que habla de las enseñanzas, especialmente aquí esta declaración de Pablo que Dios no nos ha puesto Dios para ella. Se usa para enseñar que Dios promete librar a los cristianos de toda clase de tribulación. Cualquier lector sincero, sin conceptos prefijados, nunca va a poder encontrar tal promesa o esta expresión, pues dice que de la ira de Dios, que de la ira de los hijos del Dios sí está en texto. Y precisamente la clave de la confusión, porque en una causa la ira de Dios sobre los impíos al final. Otra cosa completamente diferente es la tribulación en las vidas de los hijos de Dios en diferentes tiempos y lugares. El futurismo ha caído en error de la interpretación de la vida como otras de las cadenas de sus inventos proféticos. Y aún, como les digo, la enseñanza de eso, de eso, y donde se sienta
Y no nomás voy de ese futurismo, sino también del evangelio moderno. El evangelio moderno que enseña. Y aún me dijo a mí una hermana. Y aquí habla de que cuando un hermano fue con una hermana que estaba enferma del corazón y que le dijo, si usted hermano no le pide a Dios que le sane el corazón, digo, ya está condenada. Porque Dios no puede evitar en un corazón enfermo. No, pues pobre hermana se, se asustó y dijo, ¿cómo? Si yo tanto tiempo que le he servido a Dios y ahora Dios no puede, no, yo ya estoy condenada. ¿Por qué? Porque siempre ando enferma. Fue un pastor allá a predicar a Asia y los hermanos le dieron una ofrenda para ayudarle. Y entonces sí los exhortó y le dijo, ustedes andan mal. A mí me dijo una hermana, me dijo a mí, me dijo, ¿sabes por qué yo no me enfermo? ¿Sabes por qué yo no tengo diabetes? ¿Sabes por qué yo no? Dijo, porque yo soy hija de Dios. No. Ahí me puso la grande. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo no soy hijo de Dios porque estoy enfermo? Hombre, si ahorita ando con un malestar ahorita. Ahora imagínese. Y entonces por eso, no, es que nosotros Dios nos llamó no para andar gozándonos, ni andar teniendo. Ay, unos hermanos están comprando y tienen 4 o 5 casas allí y fijándose en lo terrenal. Y el apóstol Pablo claramente le dijo a los, claramente le dijo al apóstol, digo, le dijo a Timoteo, ¿ah? Que le dijo a Timoteo que no anduviera poniéndose en de este de buscar bienes. Capítulo 6 del libro de 1 Timoteo. Dice capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, verso 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privado de la verdad, que toman piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales, pero la ganancia de la piedad acompañada de conocimiento, de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo el sustento y abrigo, estamos contentos en esto. Y luego muchos dicen, no hermano, esto es un conformista, porque se conforma con lo que tiene y usted tiene que pedirle a Dios para que le dé más. Y aquí el apóstol Pablo dice, no, nosotros estamos contentos de tener. Dice, teniendo el sustento y el abrigo, estamos contentos con esto. No, pues entonces Pablo andaba mal. Y eso es lo que el futurismo también enseña. ¿Cómo se llama? La enseñanza del evangelio moderno. Porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Y ahí está el evangelio moderno, que también es parte del futurismo. Y ahí andan. Y el hermano
Me recuerdo que me llamó un hermano que si cuando le invité a predicar, dijo, sí hermano, sí voy a predicar, pero me da una ofrenda de $300. Después del rato me llamó y se disculpó y me dijo, hermano, no puedo ir a predicar porque se me descompuso el carro. Y ese hermano pura lloradera tenía. Hermanos, aquí voy a concluir sobre eso, sobre la enseñanza del futurismo. Pero quiero que por favor entiendan que mm, lo que les he dicho es lo que un día enseñé, que todo eso iba a pasar y que la iglesia iba a salir a escondidas y que después de que la iglesia iba a salir a escondidas, entonces iba a comenzar la tribulación, según yo. Pero no, la tribulación comenzó cuando la iglesia comenzó. Y comenzó cuando la iglesia comenzó a ser perseguida hasta el día de hoy. Ahora, no está siendo perseguida aquí en Estados Unidos o en México o en Guatemala o en otros países, tal vez no. Pero vaya a África, vaya a Asia, vaya allá a Tailandia, vaya allá a las Filipinas, donde están los hermanos siendo perseguidos. Aquí tal vez no, pero no tampoco se incomode cuando venga. Y va a venir. No crea que nomás nosotros nos vamos a... No, no, no. Si a muchos de nuestros hermanos que se han ido con el Señor se libraron de la... Eso es parte del Señor. Si el Señor se los llevó sin sufrir una tribulación fuerte o dura, o golpes, o aún siendo quemados, el Señor sabe cómo se va a llevar a sus hijos. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Les habló su hermano Agapito Flores Rivera y Dios les bendiga.